¿Cómo se transmitió la Biblia antes de la imprenta? Porque durante más de 1000 años, la mayoría de los cristianos, pues no tuvo una Biblia en sus manos, ni en casa, ni para leer por su cuenta. Entonces, pues surge una pregunta bastante muy incómoda. ¿Cómo, cómo vivían la fe si no podían leer la Biblia? Y más importante aún, de verdad la fe dependía solo de un libro? Si la Biblia es la única autoridad, ¿cómo sobrevivió durante siglos sin imprenta? Bueno, pues hoy es fácil tener una Biblia. Está en tu casa, en tu teléfono, en múltiples versiones, pero durante más de 1000 años, la mayoría de los cristianos pues no tuvo una Biblia personal. Entonces, pues aquí surge otra pregunta aún más incómoda. Si la Biblia es la única autoridad, ¿cómo vivieron la fe millones de cristianos que nunca tuvieron acceso directo a ella? Esta realidad histórica pues es aplastante porque no es un detalle menor. Desafía directamente una de las distorsiones protestantes más difundidas, la errónea y deschavetada idea sectaria de que la fe cristiana depende única y exclusivamente de la lectura individual de la escritura. Hermanitos, ¿existían Biblias personales en los primeros siglos? Pues no, antes de la invención de la imprenta, en el siglo XV, los textos bíblicos eran copiados a mano. Cada copia requería tiempo, recursos y formación. Los manuscritos eran costosos y escasos. La mayoría de las comunidades cristianas tenía acceso a las escrituras pues a través de la liturgia, la predicación y la enseñanza de la iglesia. Esto significa que la fe cristiana no se transmitía principalmente por lectura privada, sino por proclamación viva. Bueno, les pregunto, ¿la Biblia muestra un modelo de fe basado en la lectura individual? Pues definitivamente no. El modelo que aparece en la escritura pues es comunitario y precisamente en Nehemías 8:8 se describe muy claramente cómo la ley pues era leída públicamente y explicada al pueblo pues para que pudieran entenderla. No se trataba de interpretación individual, sino de enseñanza guiada. En Lucas 4, 16, 21, Jesús mismo lee en la sinagoga y luego explica el texto. La lectura siempre va acompañada de interpretación autorizada, porque esto contradice la idea de que cada creyente puede interpretar la Biblia por sí mismo, sin referencia a una autoridad. Los protestantes afirman pues que la fe viene solo de leer la Biblia. La misma Biblia pues responde a esta pregunta en Romanos 10:17 se afirma, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. No dice que la fe viene por la lectura individual, sino por el anuncio, por la proclamación. Sí, la fe cristiana nace de escuchar la predicación apostólica. Entonces, reducir la fe a la lectura privada, pues es una distorsión sectaria del modelo bíblico. Entonces, ¿quién garantiza la fidelidad del mensaje? Sí, porque durante siglos la transmisión de la fe dependía de la fidelidad de quienes enseñaban. En 2 de Timoteo 2:2, Pablo instruye a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí, confíalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Aquí vemos una cadena de transmisión viva de apóstoles a discípulos, de discípulos a otros maestros. La verdad no se preserva solo en textos, sino en personas formadas para enseñar. Así de que por lo tanto la iglesia pues tenía un papel en custodiar la escritura y por lo mismo en 1 de Timoteo 3:15 Pablo llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad. Esto implica que la iglesia pues no solo transmite la fe, sino que también la protege.
Bueno, durante siglos fue la iglesia la que copió, preservó y difundió los textos bíblicos. Sin ese esfuerzo, la Biblia pues no habría llegado hasta nosotros y ni siquiera los grupos protestantes la tendrían. Bueno, negar este importante papel histórico es ignorar la realidad por conveniencia. Bueno, porque muchos creen que la interpretación privada existía en el cristianismo primitivo. Bueno, la idea de que cada creyente puede interpretar la escritura de manera autónoma, pues es una construcción posterior. La misma Biblia advierte contra este enfoque. En segunda de Pedro 1:20 se afirma, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y en segunda de Pedro 3:16 se advierte y se anticipa que algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. Esto muestra claramente que la interpretación sin guía conduce al error y a la fragmentación. Muchos dicen pues que la falta de Biblias personales debilitó la fe. No, pues todo lo contrario, a pesar de no tener acceso individual a las escrituras, los cristianos desarrollaron una fe profunda, coherente y unificada. Bueno, ¿cómo fue posible? Pues porque la fe no dependía de un texto, sino de una comunidad viva, una liturgia constante y una enseñanza continua. La verdad, pues no estaba dispersa en interpretaciones individuales como está en las miles de grupos protestantes diferentes. Estaba custodiada dentro de la única iglesia católica. Bueno, también dicen que la imprenta cambió la forma de vivir la fe. Bueno, y tienen razón, claro que sí, pero no la esencia. La invención de la imprenta permitió pues una mayor difusión de la Biblia, lo cual pues es un avance muy pero muy importante. Sin embargo, pues también facilitó la aparición de miles de grupos protestantes con interpretaciones individuales sin referencia a una autoridad común. Esto pues contribuyó a la fragmentación doctrinal en miles y miles de grupos diferentes de protestantes. La disponibilidad del texto no garantiza la unidad en su interpretación. Entonces, pues en verdad creen que puede la Biblia interpretarse correctamente sin contexto. Pues no, todo texto necesita sí o sí contexto para ser entendido correctamente. La Biblia no es la excepción. En Hechos 8:30-31, el inocuo etíope lee el libro de Isaías y pregunta, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Este pasaje pues es clave porque muestra que la escritura necesita ser explicada. No basta con leer, es necesario comprender y para eso pues se requiere guía. Hermanitos, ¿dónde dice que la Biblia enseña que la autoridad es individual? En ninguna parte. En Mateo 18:17 Jesús establece un principio claro. Si hay conflicto, se debe acudir a la iglesia. Esto implica pues que la autoridad para resolver cuestiones doctrinales pues no es individual, sino comunitaria. La fe cristiana no fue diseñada para ser interpretada en aislamiento. Entonces, bueno, pues ¿qué distorsión estamos realmente desenmascarando? Bueno, pues la idea de que la fe cristiana depende exclusivamente pues de la lectura individual de la Biblia. La historia y la escritura muestran lo contrario. La fe se transmitió durante siglos sin Biblias personales. Bueno, pues a través de la predicación y de la liturgia y la enseñanza de la iglesia. La Biblia es central, pero no está diseñada aislada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la Biblia? Pues no fue entregada como un libro para ser interpretado individualmente sin contexto. Fue confiada a una comunidad viva que la preservó, la proclamó y la explicó. Separar la Biblia de esa comunidad, pues no la fortalece, la fragmenta. ¿Y qué veremos en el próximo episodio? Bueno, en el siguiente video analizaremos si la Biblia puede realmente interpretarse sola y por qué existen tantas y tantas interpretaciones personales.
Este video forma parte de la cadena apologética Biblia, sí, pero ¿cuál Biblia? Porque porque entender la Biblia no es solo leerla, es comprender la historia, la comunidad y la autoridad que la hicieron posible. Ahora pues quiero que te detengas un momento y pienses esto. Si durante más de 1000 años los cristianos vivieron su fe sin tener una Biblia personal, ¿realmente la fe solo dependía de leer un libro o había algo más? Porque la fe no nació en páginas impresas, nació en una comunidad viva que enseñaba, celebraba y transmitía la verdad. Entonces, pues la pregunta ya no es solo si tienes una Biblia en casa. La pregunta es, ¿tienes la guía correcta para entenderla? Bueno, pues déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas y si este contenido pues te está ayudando a ver la fe pues con más profundidad, con historia y sin distorsiones. Suscríbete porque lo que viene en los siguientes episodios pues va a desafiar aún más lo que muchos dan por hecho. No veas este video aislado. Mira completa la cadena Biblia sí, pero ¿cuál Biblia? Porque una Biblia sin contexto puede dividir, pero una fe con fundamento pues puede transformar verdaderamente tu vida. Comparte este video con alguien que cree pues que solo leer la Biblia es suficiente y nunca se ha preguntado cómo se transmitió durante siglos. Esto es Rayos Digital, catolicismo sin filtro, Biblia con iglesia, fe con fundamento. Recuerda, hermanito, ponte vivo para que no te engañe ningún grupo protestante. Nos vemos en el siguiente episodio. El Señor te bendiga.